Vamos a empezar la jornada de este sábado agradeciendo de verdad, de corazón, que hayan venido y que disfruten de una charla con una profesional y con una mujer excepcional que vamos a ver quién es, Paz Velasco. Aquí la tenemos. Paz, un placer. Les sitúo, porque ella es muy humilde y muy modesta, pero es muy grande. A pesar de la estatura, es una mujer que llena, y llena mucho. Bueno, primero decir que hace poco es vicepresidenta de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, con sede en Valladolid. Eso te hace especial ilusión, ¿verdad? Siendo de Valladolid, habiendo nacido en Valladolid, es lo más. ¿Verdad que sí? Aunque vive ahora fuera, pero no ha querido dejar de escapar esta oportunidad. Ella es criminóloga, jurista especializada en personalidad psicopática y delitos violentos. Tiene un máster en documentoscopia, grafística y falsedad documental. Luego nos irá desgranando cada una de las cosas que hace. Profesora en el grado de Criminología y Ciencias de la Seguridad en la Universidad Internacional de Valencia. Corrígeme si hay algo que no. Donde también imparte clases y además, bueno, nos ha ofrecido 2 obras, 2 ensayos fantásticos. Uno de ellos lo he traído aquí porque quería que me lo firmara y además porque no se lo pueden dejar escapar. Decir que hay una mesa, y habrán visto, con todos los libros de todos los autores que pasan por Valladolid y que es una excelente oportunidad de que si no lo tienen, lo compren. ¿Por qué? Porque si no, no van a ser felices. ¿Y para qué? ¿Verdad? Homo Criminalis, editado por Ariel, un ensayo que se lee como una novela, y no lo es, pero sobre todo nos descubre muchas de las cosas que nos va a desgranar ahora Paz, de meterse en la mente del criminal, cómo nos atrae esto. Y luego tiene también Criminalmente, que es la primera obra que sacó al mercado y la que dice, sí, yo me la he leído. Luego te voy a preguntar después sobre... Bueno, pues Criminalmente y Homo Criminalis son 2 de las obras fundamentales para estudiar la criminología desde su rama, porque es que además ella ha sido jurista, porque es licenciada en Derecho, criminóloga, profesora universitaria, escritora, en fin. Paz Velasco no solamente es una grande dentro de este sector tan atractivo pero tan complicado, y sobre todo es una muy buena amiga que ha aceptado venir aquí y que estamos deseando escucharte. Un fuerte aplauso para Paz Velasco. ¿De qué les voy a hablar? Y perdonad que si queréis os tuteo, pero si preferís que sea más formal, seré más formal. Aquí tenemos escritores, tenemos a César Pérez Gellida, tenemos a Dolores Redondo, y me imagino que tienen un cuaderno, igual que comentaba ayer Juan Gómez Jurado, un cuaderno donde esbozan, crean esquemas para escribir una novela, crean personajes, situaciones, hechos, crímenes. Pues los asesinos múltiples, los asesinos en serie, hacen lo mismo. Y de lo que yo les voy a hablar hoy es del guión criminal que sigue un asesino desde que surge esa fantasía hasta el momento que comete su primer crimen. Y voy a incidir sobre todo en un elemento de este iter criminis, que es el acting out, que significa todos los actos de aproximación al crimen. Vamos a ver cómo hay sujetos que dibujan incluso lo que van hacer a sus víctimas porque quieren pasarlo de su fantasía al papel y del papel lo pasan a una víctima real. Vamos a comenzar con un vídeo. Sí, no se ve bien. Me dicen que no sé, que hay algún problema técnico con el vídeo, lo están intentando solucionar. Paz, si quieres, esto pasa en los directos, vamos, sí, cada 2 por 3. Bueno, el vídeo, sí. Mientras arreglamos lo del vídeo, explícanos un poquito. El vídeo que os voy a poner es un vídeo de un frame, un trocito de una película, para que la SGAE no me meta bronca ni me ponga una multa. Que hay que tener todo. Que quede claro. Cumplo lo que establece la ley y lo cumplo casi siempre. Entonces, es una escena de una película que todos conocéis. Es un personaje de ficción, es un personaje que todos
vais a reconocer, no quiero deciros quién es, y ha salido de la pluma y de ese guión de un escritor, aunque sí que es cierto que se basó en alguien real, en un asesino brasileño real para crear este personaje. A partir de ahí, lo siguiente que haremos, os voy a poner unas fotos de asesinos de ficción que quiero que me identifiquéis. Pues Paz, ¿sí? Como yo entiendo, no, te digo porque como aún no está, y yo creo que es fundamental que lo veamos, si queréis les hago un par de preguntas para que así te ayuda, porque como lo tenías todo tan bien preparado mientras se arregla... Sí, es que soy muy cuadriculada, soy muy disciplinada. Muy disciplinada, ¿eh? Es que en este mundo o lo eres o te sales de... Bueno, no, así mientras lo arreglan, ¿sí? ¿Está arreglado ya? Vale, pues como ya tenía una pregunta te la hago. Venga. Y así que esté todo aniquilado, ¿eh? Bueno, mira, ahora lo vamos a ver. Cuando hablamos de la mente del criminal, claro, todos dicen, es que es complicadísimo. ¿Qué te motivó a ti para buscar no salida profesional, sino una inquietud profesional de decir, quiero conocer más allá del morbo que como ciudadanos a todos nos atrae? ¿Qué hace que Paz Velasco, jurista, abogada, diga de repente, necesito o quiero estudiar la mente del asesino? ¿Es porque quieres escribir una novela y presentarla en Valladolid? Ahí lo dejo. No me veo capaz de escribir ficción, sinceramente. ¿No? Yo estoy muy en contacto con la realidad y yo creo que no sería capaz de narrar, de hacer lo que hacen algunos de mis compañeros. De momento no me veo capaz. Seguiré con el ensayo. Y la razón es una simple pregunta, el por qué. Todos tenemos la capacidad de matar, todos en una situación extrema, límite, podemos tener una reacción ante una inminente amenaza. Pero no todos nos podemos convertir en asesinos. Es decir, ser un asesino es algo muy diferente. Es decir, no todos tenemos un asesino dentro, sino que tenemos la potencialidad. Tenemos la capacidad y esa potencialidad de, ante miedo insuperable, querer defender a un hijo, salvarnos nosotros mismos, legítima defensa, poder atacar. Es una respuesta ante una amenaza inminente. Pero asesinar tiene una serie de elementos que no todos, por eso una cosa es matar, y otra cosa es asesinar. No la veo de asesina yo a esta mujer, ¿eh? Bueno, ahora sí, ya podemos ver el vídeo, creo. Cuando usted quiera, doctor. Un momento, por favor. El hijo de puta ha pedido otra comida. Chuletas de cordero muy crudas. ¿Qué querrá para desayunar? ¿Alguna porquería del zoológico? Buenas noches, caballeros. Bien, doctor. Al suelo, vamos. Como siempre, por favor. Cuando usted quiera, sargento Pembrey. Ya está. Dame eso, ¿quieres? Gracias. Cuidado con los dibujos, por favor. Gracias.
Bueno, qué maravilla. Bueno, no creo que haya nadie que no sepa quién es este psicópata de ficción. En 1991, Jonathan Demme revolucionó el cine y también revolucionó los perfiles criminológicos al crear y mostrarnos a este sujeto que os digo que es el psicópata más ficcionado, que no vamos a entrar ahora por qué, pero es el psicópata menos real del cine. Vamos a comenzar con la presentación. El serial killer, ¿qué es un asesino en serie? Un asesino en serie es aquel sujeto, y nos vamos a centrar en los hombres, porque hay hombres y mujeres, por supuesto, que lleva a cabo más de 2 crímenes en diferentes momentos temporales, es decir, hay un periodo de enfriamiento en el que deja de matar, y hay diferentes escenarios. Todas estas palabras que os he puesto aquí están relacionadas con el asesino en serie. Lo primero, la fascinación. Nos fascina los asesinos por diferentes razones y seguramente que los que estamos aquí, a cada uno de nosotros nos va a fascinar por alguna razón. La idiosincrasia, el asesino en serie tiene unas características muy particulares, pero también quiero que sepáis que estadísticamente hablando es el delincuente que menos crímenes comete. Lo que pasa es que son muy televisivos, son muy mediáticos. Psicopatía, la gran mayoría de asesinos en serie tienen rasgos de psicopatía, tienen este trastorno antisocial de la personalidad, que no es un trastorno mental, es un trastorno de personalidad, es una forma de ser. Literatura. Tenemos ejemplos como Augusto Ledesma, me podéis llamar rara, pero a mí es un personaje que me sigue fascinando, de César Pérez Gellida, pero hay muchísimos psicópatas de ficción. Cine y televisión, podríamos estar enumerando un montón. Mitificación, y aquí vamos a entrar, realidad versus ficción. Pues ya me he cargado. No. Lo identificaríamos todos porque es el que acabamos de ver, Aníbal Lecter. Si yo os pongo esta imagen, ¿quién creéis? ¿A quién os recuerda? Perfecto. Es para que veáis que muchas veces no hace falta ya tener un nombre y una identidad de un asesino para saber identificarlo. ¿Sabéis quién es? Es James Gunn, Buffalo Bill, en la película El silencio de los corderos. Pues fijaros qué interesante, para crear este personaje, el guionista bebió de fuentes reales, de crímenes reales, y se basó en los crímenes de Ted Bundy, se basó en los crímenes de Gary Heinick y en los crímenes de Ed Gein. Algunas de las situaciones y de las conductas que lleva a cabo sobre las víctimas están basadas en hechos reales. ¿Sabéis quién es? John Doe, perfecto. Un asesino misionero. Un asesino, según él, justiciero. Exacto. El protagonista de El perfume, uno de los asesinos en serie de ficción más metódicos que conozco. Anton Chigurh. Anton Chigurh es el psicópata más real de los últimos años. Una película de los hermanos Cohen. John Kramer, de la película Show, que creo que van por la 8ª. ¿Quién me ha metido esta foto en la presentación? ¿Quién ha sido? Sí que tarda en pasar, perdonad. Vale, una nota. El proceso homicida. Os he hablado antes del iter criminis. Cuando situémonos en los asesinos múltiples.
En el caso de los asesinos múltiples hay una serie de fases por las que pasan desde que idean estas fantasías que son la criminogénesis realmente de sus crímenes hasta que cometen su crimen. Fijaros, pasan por esta fase de fantasía, que ahora entraré un momentito en ellas, lo que se conoce como fase de pesca, es decir, buscar, seleccionar una víctima bien que cumpla con sus fantasías o bien una víctima de oportunidad o una víctima por ubicación. En tercer lugar, la seducción. Se acerca a la víctima, la engaña, la corteja, incluso puede que termine siendo su pareja, la captura, la secuestra, la lleva a un lugar seguro donde poder llevar a cabo las conductas criminales que quiera llevar sobre esta víctima, la fase del asesinato, que es donde llega, digamos, de todas las fases al clímax. La fase fetichista, que es, digamos, la más interesante de estudiar desde el punto de vista tanto de la firma o de los rituales, como de contestar esta pregunta de por qué algunos asesinos se llevan algo, un objeto de la víctima o incluso una parte de la víctima. Y finalmente esta fase que se llama de depresión, pero es este periodo de enfriamiento que va desde que el sujeto comete su crimen hasta que vuelve a cometer otro crimen. Y esto va a depender de si tiene trofeos, souvenirs y del grado de satisfacción que le ha provocado su primer crimen. Cuando está satisfecho, cuando ese crimen ha cumplido esa necesidad emocional o psicológica, va a pasar más tiempo hasta que vuelva a matar. Pero cuando no es así, saldrá enseguida de nuevo a cazar, porque la mayoría de los asesinos en serie son cazadores. Las fantasías. Como os he comentado, la criminogénesis de los asesinos múltiples está en las fantasías y, sobre todo, por supuesto, en estas fantasías sexuales desviadas, en lo que conocemos como las parafilias patológicas. No las parafilias que podemos, y además lo afirmo, tener cada uno de los que estamos aquí, sino estas parafilias patológicas que hacen que pierdan su libre albedrío para llegar a tener una gratificación sexual. Bien, pues las parafilias, en el caso de estos sujetos, comienzan desde una edad muy temprana porque hay una serie de factores exógenos al sujeto, una serie de factores externos que le hacen empezar a, digamos, refugiarse en esas fantasías que van a tener todas, digamos, un contenido violento, de dominación, de poder, casi siempre sobre las mujeres y muy relacionadas con el binomio sexo-sadismo. Bien, pues las parafilias como comportamiento patológico, dentro del asesino, en la mente del asesino, fijaros, se ve en dos ámbitos, en las fantasías, pero luego vamos a ver que hay una necesidad recurrente de que esa fantasía pase a la realidad. Y os lo voy a demostrar con unas imágenes que os he traído. Es decir, imaginémonos una situación de un niño, como puede ser Edmund Kemper, que es uno de los que más sufrió en su infancia, que su madre incluso le obligaba a dormir en el sótano, donde hay una serie de elementos que ese niño va interiorizando hasta el punto de que se crea él mismo esas fantasías para huir de todo lo que le está pasando. Maltratos físicos, psicológicos, ausencia materna, es decir, unas vivencias, una historia de vida que necesita enmascarar y lo hace a través de estas fantasías. Pues fijaros, el 86% de los asesinos múltiples que han sido entrevistados en prisión, y podéis verlo muy bien en la serie, por ejemplo, Mindhunter, basa sus crímenes en las fantasías que comenzaron en la preadolescencia. Os pongo un ejemplo. Yo estoy fantaseando con mi vecino del quinto desde hace meses y quiero tener una cita con mi vecino. Empiezo a imaginar que ponerme a qué hora me voy a cruzar con él en el ascensor para ver si se fija en mí y finalmente conseguir una cita. Por fin tengo una cita con este vecino, me compro una ropa estupenda, le llevo a un restaurante estupendo y creo que va a ser la noche más maravillosa de mi vida. Pero resulta que no, que es un fiasco. Ahí hay frustración. ¿Qué hace esta vecina? Lo que va a hacer es tratar la próxima vez de unir o de que haya más elementos en esa fantasía para que su encuentro con ese vecino sea tal y como ella ha imaginado. Pues esto es lo que les ocurre a los asesinos múltiples sistemáticos, a los asesinos en serie. Fijaros, no sé si veis bien el guión criminal, ¿veis las imágenes?
Bien, partimos de esta fantasía. Empieza a fantasear, como os digo, siempre con imágenes que tengan que ver con la dominación, el poder, la violencia, la agresión sexual, el sadismo, etc. Todo eso es un caldo de cultivo y se va creando una serie de situaciones mentales, una serie de elementos que llega un momento en que saturan tanto al asesino que tienen que dar un paso más. ¿Y cuál es ese paso más? Que es el que vamos a ver hoy. El acting out. ¿Qué es el acting out? Es los actos de aproximación al crimen. En el caso que os he dicho, inventado, es cuando esta vecina se entera de a qué hora vuelve su vecino a casa para hacerse la encontradiza en el ascensor. Vamos a ver que hay una serie de elementos importantísimos de ensayo y de aproximación hasta que comete ¿qué? Su primer crimen. Una vez que un asesino múltiple comete su primer crimen, solamente parará cuando sea detenido. Hay poquísimos asesinos en la historia criminal que se hayan entregado. Uno de ellos fue Edmund Kemper y en el caso español Alfredo Galán, el asesino de La Baraja, porque él quería que la sociedad supiera quién era el criminal. Buscaba notoriedad y buscaba ese reconocimiento social como criminal, es así. Pero no se entregan salvo que les terminen deteniendo. ¿Por qué no puede dejar de matar? Porque busca con cada crimen recrear de la manera más perfecta y satisfactoria posible su fantasía. De modo que cada vez los crímenes serán, cuando ya empieza a tener más elementos en esas fantasías, serán más elaborados, empezará a dejar firmas, empezará a dejar rituales, empezará incluso a colocar el cadáver de la víctima. Cada vez va a haber más elementos porque su objetivo es traspasar el crimen ideado a una escena del crimen real sobre una víctima. Esta escena del crimen es real. Fijaros, aquí hay una escena ritualizada, es una víctima de Buono y Bianchi, los estranguladores de Hillside, y si esto fuerais a un museo, me podríais decir, Paz, parece un cuadro. Lamentablemente no es un cuadro, lamentablemente es una víctima real, pero fijaros cómo en este caso estamos viendo un body posing, un posado que hicieron los asesinos dejando un mensaje a los investigadores, porque los mensajes que los asesinos dejan en el crimen en sí es su narrativa, la narrativa de su historia, pero en la escena del crimen nos dejan elementos, y lo explicará súper bien Belén, en la víctima, en indicios, en huellas, en rastros. Entonces, fijaros que tiene colocado el brazo, la cabeza, el pelo. Hay algunos asesinos que incluso maquillan o hacen la manicura a sus víctimas. Paz también juega aquí un papel, el narcisismo del asesino. Correcto. Cada vez se crece más. En el caso de Zodiac ya era un juego sabiendo que ponía contra las cuerdas, y la mayoría de ellos tienen un papel narcisista hasta que no los detienen, ¿no? Exacto, en muchas ocasiones son sus propios errores, esa propia vanidad de querer decir al mundo, fijaros de lo que soy capaz, he sido yo la que finalmente lleva a detener, como en el caso de BTK, cuando envió aquellos disquetes totalmente rastreables y le detuvieron precisamente porque fue él casi el que se puso en bandeja que le detuvieran por enviar esta documentación. Así es. Piensa que el narcisismo es un rasgo muy importante de este trastorno antisocial de la personalidad, de la psicopatía. Bien, vamos a ir avanzando para entrar en lo que os comentaba. Acting out, tipología de actos de aproximación al crimen. Fijaros, el más interesante, os lo he puesto primero, dibujos, bocetos y simbolismo. Vamos a ver diarios reales de asesinos. ¿Qué significa esto? Significa que ese sujeto pasa su fantasía al papel, pasa su fantasía a un boceto y comienza a dibujar ciertas cuestiones, ciertas conductas que quiere en un futuro llevar a cabo sobre sus propias víctimas. Y os he traído ejemplos. Objetos inanimados. En el caso de los objetos inanimados, también vamos a ver una fotografía, por ejemplo, utilizan mucho las muñecas. Edmund Kemper decapitó y descuartizó las muñecas de su hermana, algo que hizo después con sus víctimas reales, de modo que empiezan a tener ese periodo de ensayo sobre, evidentemente juguetes, pero teniendo claro qué es lo que harían si ese objeto inanimado fuera real. Fotografías.
Hay muchísimos asesinos que recortan fotografías de revista de moda o de otro tipo de revistas y dibujan laceraciones, dibujan lazadas, dibujan cuerdas, porque a ellos lo que realmente tienen en esa fantasía es ese poder de dominación y control sobre la víctima a través de las cuerdas y a través de infringir físicamente daño a esas mujeres. Prendas de vestir, aquí entraríamos dentro de esta parafilia que se conoce como fetichismo, y sobre todo ropa interior y zapatos de mujer. Recordemos a Jerry Brudos. Jerry Brudos, la primera vez que tuvo un contacto con unos zapatos femeninos fue a los 5 años y finalmente terminó asesinando a 4 mujeres. A una de ellas le amputó el pie que lo tenía en su congelador para modelar los zapatos que iba robando a sus víctimas. Animales y mascotas. Todos sabéis que, y parece una leyenda, pero no, es real que muchos de estos niños, antes de que lleguen a la preadolescencia, estamos hablando de niños de 8 o 9 años, comienzan a llevar a cabo conductas, digamos, muy aberrantes y muy sádicas sobre animales, debido a que quieren experimentar qué se siente cuando detienen. Algunas veces, hace unas semanas han detenido a una niña que ha matado a otra porque quería saber qué se siente al matar. Pues en este caso lo que hacen es lo que tienen más a mano, y poco a poco con estas conductas se van insensibilizando al dolor ajeno. Es que no veo desde aquí, por eso me he traído la ficha, porque no voy de chula, voy sin gafas. Pues no veo. Parejas sexuales, pero consentidas. De este modo lo que hacen es contar a su pareja su fantasía para ponerla en práctica. En el caso de las prostitutas, evidentemente, como pagan, se creen con derecho a probar con ellas todas sus fantasías. El autoeroticismo, esto lo utilizó muchísimo BTK. ¿Qué hacen con el autoeroticismo? Sobre todo utilizan una parafilia que es peligrosísima, que es la hipoxifilia o la autoasfixia erótica, que consiste en privarte a ti mismo de aire o a la persona con la que estés, para que en el momento del éxtasis, de llegar al orgasmo, sea más placentero y más duradero, debido a una respuesta fisiológica que tiene precisamente quedarte sin aire para respirar. Bueno, así murió David Carradine. David Carradine de Kung Correcto. Fu murió así. Sí. Y varios asesinos han utilizado estas técnicas con sus víctimas. Y por último, no veo lo que pone. Verbalización de palabras. Exacto, sí. En este caso lo que hacen es que ensayan delante del espejo determinadas conductas o frases que van a decir después a sus víctimas. Aquí tenéis una imagen de una muñeca de un asesino que, fijaros, la tiene amordazada, sentada en una silla y con las manos atadas. Esto es un acting out, esto es una fase de una conducta, de acercamiento al crimen. Después, ¿qué hizo? ¿Alguien se imagina qué hizo con las víctimas? Lo mismo, correcto. Estas imágenes y páginas del diario de BTK, Dennis Lynn Rader. Fijaros, todas las víctimas a las que asesinó pasaban por una serie de pautas. Él estaba obsesionado con dominar a las mujeres y con el bondage. Estas son imágenes que él dibujaba, son los bocetos de BTK que tenía en su diario para después pasarlo a la realidad. Lo pasó a la realidad. Fijaros, la imagen de la izquierda, que está cortada porque estaba doblada esta fotografía, tal y como aparece en esta imagen, apareció así unas de sus víctimas. Y luego fijaros, qué curioso, en la imagen de la izquierda no solo está también pasando al papel una de sus fantasías, sino que practicó su firma. La firma de BTK es Bean, Torture, Kill, es decir, matar, torturar y atar. Y fijaros cómo se ve en su diario, cómo iba creando finalmente esa firma, y hablo de firma, no de firma ritual, sino de firma gráfica o grafológica, para enviársela a la policía, que es como BTK se identificaba. Este es otro diario, este es un diario del policía John Schaefer, que, aunque no os lo creáis, mató a 101 personas. Y además tenía una manera muy peculiar de acercarse a sus víctimas. Era policía. Se te acerca un policía de uniforme tratando de ayudarte, no corres hacia el otro lado, lo que haces es dejarte ayudar. Pues él, gracias a ese engaño, ¿os acordáis lo que os he dicho antes? Fase de seducción. La fase de seducción de él era acercarse intentando ayudar a mujeres que necesitaban esa ayuda. Se las llevaba en su coche
y después las agredía, las asesinaba y a casi todas las colgaba porque estaba obsesionado con la asfixia y el ahorcamiento. Estas imágenes son reales, son de un asesino real, son de su diario. Mejor que hubiera puesto multas, ¿no? Hubiera sido más. Sí, pues hay una anécdota que si me da tiempo la contaré porque coincidieron en prisión Bundy y él y le echaba en cara, Bundy, yo he matado a más mujeres que tú. O sea, eran unas conversaciones increíbles. Vamos a ir acabando. Este es uno de los asesinos que más me gusta estudiar y que sigo tratando de encontrar estos recovecos. Fijaros, a la izquierda tenéis la fantasía de este sujeto. Harvey Murray Gladman era un hombre bastante feucho y las mujeres pues no le hacían demasiado caso. Pero y de un plan fantástico. Era fotógrafo amateur. Y puso un anuncio en la prensa diciendo que buscaban modelos para hacer fotografías y participar en una revista pulp de los años 50. Esto ocurrió en el año 1958, en Los Ángeles. Muchas jovencitas respondieron a este anuncio, iban a un lugar donde él las citaba y las decía, os tenéis que poner esta ropa porque es la estética de la fotografía y os tengo que atar, porque precisamente este reportaje es para una revista de detectives y os han secuestrado. Claro, ellas querían ser famosas, recordar los años dorados de Hollywood. Voluntariamente se cambiaban de ropa, como veis, se dejaban atar y se dejaban fotografiar. ¿Qué ocurría después? Que las agredía sexualmente mientras estaban atadas, las iba fotografiando, se encontraron más de 225 Polaroids en una caja de metal en su casa, en el registro, y finalmente las asesinaba. Pero no solo se conformaba con asesinarlas. Esta es Judy Dull, la primera víctima, 19 años. Fijaros, en la escalera posando, atada a una, no sé si es una escalera, y debajo haciéndose fotografías. La última fotografía, la fotografía del cadáver. Los trofeos de Harvey Murray Gladman eran las fotografías de sus víctimas. Primero las fotografiaba cuando llegaban vestidas, después las fotografiaba con la estética que necesitaba para la imagen y en tercer lugar las asesinaba, colocaba también los cadáveres, porque fijaros, la vuelve a vestir, tiene la cabeza ladeada, el brazo hacia atrás, está el cuerpo colocado, ahora os voy a enseñar otra fotografía. ¿Veis esta víctima? Esta es Ruth Mercado. Primero le hacía la fotografía cuando la llevaba, ya sabía que iba a morir Ruth Mercado, la llevaba al desierto, le hace la fotografía y finalmente la vuelve a hacer la fotografía cuando la mataba. Este sujeto era la única manera que tenía de poder tener una relación íntima con las mujeres que sabía a las que nunca iba a tener acceso. ¿De acuerdo? Entonces, para los años que eran, el año 1958, cumple, fijaros, todas las pautas que hemos dicho, las fantasías, pero fue muy inteligente porque puso este anuncio en la prensa. Ahora los anuncios también se siguen poniendo, también se siguen utilizando, incluso a través de Internet. Y lo segundo que hizo, que también fue muy interesante, fue apuntarse a un club de corazones solitarios. Ahora tienes Tinder, no hay nada nuevo en el ámbito criminal. Cambia la escena, pero ya existía Tinder en el año 58. Y se apuntó a un club de corazones solitarios donde conoció a esta víctima. De modo que, en este caso, cumple los 8 pasos que os he dicho de las fases del asesino en serie y, además, cumple los acting out porque desde muy jovencito él fue acercándose al crimen hasta convertirse en un agresor sexual serial. Y esta es mi última diapositiva, una frase que me gusta mucho de este autor, que simplemente quiero que sepáis que a mí no me gusta utilizar la palabra monstruo con estos asesinos múltiples, porque si buscáis la palabra monstruo en la Real Academia, hay una característica que dice que tiene alguna tara física o algún defecto corporal que hace que sea fácilmente identificable. Los asesinos y las asesinas no les podemos identificar ni por su físico, ni muchas veces por su forma de comportarse, porque tienen una dualidad que les permite camuflarse, les permite ser auténticos camaleones, vivir con nosotros en sociedad, y de ahí esta famosa frase que siempre sale en la televisión: era un hombre muy normal. Gracias. Bueno, yo tengo
Es fantástica la charla que nos ha dado. Se ha hecho súper corta y además, como hemos empezado más tarde, tenemos unos minutos aún para preguntarle cuestiones y sobre todo a través de streaming que la puedan ver ahora porque ha estado ahí también desde la retaguardia y a través de Twitter con el hashtag #BlackYadolid21 cualquier pregunta que haya también la vamos a abordar. Piensen preguntas porque seguro que están deseosas de hacer alguna pregunta. Mientras le dan el micrófono allí, mira, yo voy a hacer, a ver, hay una cuestión que hemos ido viendo y es esa bueno, cuando no son accesibles, inaccesibilidad a ellas. Hay un asesino en serie llamado Henry Lee Lucas, que hay una película durísima. De hecho, estuvo en muchos cines prohibida, que era Henry, retrato de un asesino, de James Naughton, me parece que es del 86, donde veíamos la dureza de un asesino en serie al azar. Y además se llevaba a una persona que era retrasada como acompañante para que el ego se viera enaltecido y decir, mira de lo que soy capaz. Y llevaba a una persona inferior, tanto mentalmente como intelectualmente, pero mucho más fuerte. Cuando no podía atacar o agredir a la víctima, lo utilizaba él. Es decir, ya el retorcimiento absoluto. Y las mataba al azar. Y en muchos casos la pauta parecía que era prostitutas, porque no tengo acceso, pero llegó un momento en que se gustó tanto que ella era la primera mujer que veía por la cartera. Y además con un sadismo brutal. El abanico de mentes asesinas abarcan todo este tipo de estereotipos. ¿Tú has visto la película? Sí. Fue dura, ¿eh? Sí, es dura. Lo es. Lo cierto es que, aunque es verdad que se habla de muchísimos misterios, el mayor misterio sigue siendo la mente humana. El mayor misterio es tratar de entender cómo alguien como Henry Lee Lucas o alguien como Ana Julia Quezada, no nos vayamos a Estados Unidos, Claro. que en España tenemos muchísimos asesinos y muchísimas asesinas, es capaz de, con esa sangre fría, os he puesto la escena de Aníbal Lecter, porque si os fijáis, después de cometer dos brutalidades, él sigue escuchando. Es un apasionado de la música, como si no hubiera ocurrido absolutamente nada, como si formara parte de su rutina. Normaliza absolutamente tanto esa conducta violenta que tiene con los demás, que es como yo ahora estar paseando por aquí o hablando con Moy. Entonces, versatilidad criminal hay muchísima, diversificación de mentes criminales también, y todos son diferentes en algo, y es que los crímenes son absolutamente personales. Cada uno de ellos, aunque pueda haber, por supuesto, pautas parecidas en firmas, rituales o modus operandi, solo ellos saben por qué. Y por eso es tan interesante y tan importante ir a las prisiones a hablar con ellos. Que es lo que nos decía Manuel Marlaska ayer también, de esa necesidad de que el testimonio directo sea ellos y que muchas veces te sorprende, ¿no? Yo he ido ¿Qué descubres cuando hablas con ellos? Bueno, de entrada depende del tipo de perfil. Yo en mi caso solo me entrevisto con mujeres, mujeres asesinas en prisiones españolas. Ellas te tantean a ver qué es lo que quieren y qué pueden conseguir de ti. ¿Desconfían de ti? Sí, desconfían de ti porque ellas quieren que cuenten su historia. Entonces, las hay muy narcisistas que te cuentan absolutamente todo y te dan unos detalles que no te esperas porque quieren que el mundo lo sepa, quieren que la sociedad lo sepa, porque para ellas eso es un logro. He sido yo, como te he comentado antes. Y luego hay otras que siguen diciendo, soy culpable, esto es una encerrona, me han tendido una trampa, está sentenciada, está cumpliendo condena, evidentemente el Ministerio Fiscal, y etcétera, el resto de operadores de la Administración de Justicia no se han equivocado. Pero hay de todos los perfiles. Pero sí que es curioso cómo me encuentro que la mayoría de las mujeres asesinas tratan de justificar sus actos. Curioso. Tenemos una pregunta por aquí. La primera sí, ahí. Sí. Bueno, yo tenía dos preguntitas. La primera, comentabas, por ejemplo, citando... ¿Se me oye bien? Ah, vale. Citabas antes la serie Mindhunter, por ejemplo, que al menos en la primera temporada incidía mucho quizás en el complejo de inferioridad de muchos de estos asesinos en serie. Entonces, quería preguntar cuánto hay de compensación por una cierta inferioridad y cuánto hay de adicción a la sensación de poder en todos estos crímenes. Y luego, bueno, aparte de la pregunta más típica quizás... ¿Nace o se hace?
No. Ah, vale. ¿Por qué nos fascinan tanto los asesinos en serie? Pues fíjate, esto nos lo preguntáramos todos los que estamos aquí, cada uno de nosotros daríamos una respuesta, pero yendo por partes. La primera pregunta sí que es cierto que hay muchísimos asesinos que más que complejo de inferioridad es porque les hacen sentir de esta manera, pero no por ellos mismos, sino sobre todo por la educación materna. Una de las cosas más fundamentales en el caso de que una persona termine convirtiéndose, no en un asesino, te puedes convertir en una persona, en un delincuente, o te puedes terminar convirtiendo en un agresor sexual, que no mates a las víctimas. Pero la base siempre va a estar en una serie de situaciones y de conductas que comienzan en la infancia. Y la relación materna es importantísima. Casi todos los asesinos que he nombrado hoy tuvieron una relación nefasta con su madre porque su madre les rechazaba. Su madre les rechazaba. A partir de ahí hay que juntar otra serie de elementos. Es decir, el crimen es multifactorial. No podemos decir, este señor mata por esto. No. Influyen factores, como he dicho, externos, factores internos y, como no, influye el libre albedrío. Nuestra capacidad, finalmente, de quererse hacer esto o no hacer esta conducta. ¿Qué ocurre? En muchos casos los asesinos en serie tienen una conducta impulsiva. Estamos hablando de sujetos que tienen, la mayoría de ellos, un trastorno antisocial de la personalidad, que tienen rasgos de psicopatía. Y uno de los rasgos principales de la psicopatía, aparte de lo que todos conocemos, de esta ausencia de empatía y de no ver a los demás como personas, sino como objetos, es esta impulsividad. Si a este sujeto matar le produce satisfacción y además cubre una necesidad emocional o psicológica, no lo vas a poder parar. Es como si a mí me produce muchísimo placer ir a la feria y montarme todos los fines de semana en la noria. Llega un momento en que eso forma parte de mi vida, lo necesito. Y, en este caso, muchos asesinos en serie, no todos, les pasa esto. Se convierten es una conducta compulsiva que lo que hace es dar respuesta a necesidades emocionales o psicológicas. Y es la única manera que tienen de conseguirla, matando. Tenemos más preguntas por aquí. Mientras les llega el micrófono. Sí, aquí lo tienes, sí. Claro, claro. Y te hago una preguntilla. Has mencionado antes un caso que tenemos muy reciente del muchacho este que tenía las ganas o ver qué sentía matando o haciendo lo que ha hecho con una amiga suya, una compañera de colegio. Entonces, mi pregunta es, ahora mismo, ¿qué futuro, de cara a conocer las intenciones de este muchacho con 14 años, qué futuro de cara a la ley o de cara a la sociedad se puede adoptar en este país con respecto a él? A ver, la primera vez que ocurrió algo así en España, y porque ha ocurrido antes, ocurrió en el año 1999 y se las juzgó en el año 2000 a Iria y Raquel, las asesinas de San Fernando, que asesinaron a su amiga Clara de 32 puñaladas. Fueron las primeras menores, junto con Rabadán, en ser juzgadas por la ley del menor. A los 14 años, afortunadamente, aún estamos muy a tiempo, y están, por supuesto, los psicólogos, los psiquiatras, los educadores sociales, de que esa persona termine reinsertándose absolutamente en la sociedad y que esto no vuelva a pasar. Es más, Rabadán asesinó a sus padres y a su hermana, no ha vuelto a cometer un delito y tiene una profesión de élite. Si lo que me estás preguntando es, sí, en este caso estamos hablando de un asesino puntual, un asesinato puntual. Otra cosa es hablar de asesinos múltiples, asesinos frenéticos, en masa, no, un asesinato puntual. Sí, puede esta persona no volver a cometer una conducta ilícita contra las personas, puede, porque se le va a tratar, se le va a dar una terapia especializada para que eso no vuelva a ocurrir. Y tenemos casos en España, Iria y Raquel, ambas trabajan, una de ellas es psicóloga clínica, trabaja con niños. Esto mucha gente puede que no lo entienda, yo le encerraría toda la vida en prisión. No voy a entrar en este debate, pero sí se puede hacer que un menor no vuelva a cometer un delito como este, sí, se puede, porque lo hemos conseguido. Mientras acerca el micrófono, has hecho antes mención al Silencio de los Corderos, tal vez sea el asesino ficticio más llamativo por la complejidad y sobre todo por la perfección de Jonathan Demme. Y mencionabas a Anton Chigurh, que le valió el Oscar a Javier Bardem por No hay país para viejos. ¿Por qué decías que es el que más se acerca al asesino real? Aparte del pelucón que llevaba. Sí.
Aníbal Lecter, en lugar de atemorizarnos, es un asesino múltiple, se come a sus víctimas, es agresivo, nos fascina. Tiene tal carisma que no nos aterroriza, pero Anton Chigurh sí. Sí, sí. Entonces, lo que han hecho con Aníbal Lecter es crear un personaje atractivo dentro de una historia que podría ser real, porque os he comentado que James Gunn está basado en 3 asesinos reales. Pero lo crean de una manera que en lugar de aterrorizar al público, seas fan de Aníbal Lecter. Pero Aníbal Lecter no cumple con los requisitos del psicópata tal como aparece en el DSM-5. ¿Por qué? En primer lugar, porque está enamorado de Clarice Starling. Respeta la vida de Clarice Starling y hace daño a los que hieren a Clarice Starling, aparte de otros elementos. Pero vayamos a Anton Chigurh. Ya solo los gestos, el rostro, el cómo habla, la escena brutal de la gasolinera en el que me da igual si sale cara o cruz, es que de ti depende seguir viviendo o morir. Depende del azar. Y sin embargo, en el caso de Aníbal Lecter hay toda una narrativa para que termines empatizando con el personaje. A mí me da mucho más miedo Anton Chigurh que Aníbal Lecter. Sin duda. Entonces, lo que se ha hecho, por eso he dicho que del 91 al 2000, que empiezan a recrear personajes, siendo conscientes de que tienen que ser más reales, no para que la gente no vaya al cine, sino para tratar de mostrar la psicopatía con toda su dureza. Igual que hay El Lobo de Wall Street, también se muestra la psicopatía con toda su dureza y no mata a ninguna persona en toda la película. Pero es algo que convivimos con ella a diario, la psicopatía integrada y la psicopatía criminal. Recordar que además El silencio de los corderos fue la primera película de terror o de thriller que ganó el Oscar a Mejor Película, lo que la aupó. Hasta ese momento ni Psicosis ni ninguna otra película había ganado el Oscar a Mejor Película. Eso, dentro de los 5 que consiguió, la aupó a la popularidad absoluta. Tenemos una pregunta y la de Internet y la de Twitter, cuando quiera. Sí. Hola, buenos días. Paz, acabas de mencionar la pregunta anterior 3 veces consecutivas, educación materna. Sí. Y yo te hago la cuestión. La paterna también. ¿La educación paterna puede ser caso de asesinas y la materna más influencia asesinos? Y luego, enlazo, siendo tan metódicos, con tanta preparación, digamos que el asesino evidentemente tiene un nivel intelectual alto, medio alto. No todos. Te contesto la última. No todos. Teníamos, por ejemplo, a la Ropiero o al primer. Todo el mundo, cuando habéis visto la foto de Jack el Destripador, la habéis identificado perfectamente porque tiene una narrativa visual brutal. Pero que sepáis que antes de Jack el Destripador, aquí tuvimos a Juan Díaz Ruiz de Garayo, el sacamantecas. Y asesinó de la misma manera que Jack el Destripador, evisceró a sus víctimas igual que Jack el Destripador, y sin embargo, Jack el Destripador, el primer asesino de la historia moderna. No. En Vitoria ya tuvimos nuestros asesinos, pero parece que la historia en nuestra España quiere ocultar a nuestros asesinos, pero hemos tenido y tenemos muchos. Yendo a tu pregunta, en el caso que he comentado de esta relación maternofilial es porque todos los estudios avalan que la mayoría de los asesinos múltiples, sus víctimas son femeninas. Y de aquí se estudia esa relación o mala relación, incluso rechazo, porque si estudias algunas biografías ves ese rechazo flagrante de la madre hacia ese hijo. Sin embargo, te pongo un caso contrario. Albert de Salvo. Albert de Salvo es el famoso estrangulador de Boston que mató a muchas mujeres. Albert de Salvo, cuando su padre estaba bebido, llevaba a casa prostitutas, ataba a su madre y a él a una silla y les obligaba a ver cómo mantenía una relación bastante violenta con esa mujer. ¿Qué hizo Albert de Salvo después? Albert de Salvo, a través de la observación, imitó la conducta paterna y se convirtió en un violador y en un asesino de mujeres. Esto daría para muchísimo, te lo estoy contando súper reducido, pero dependiendo del tipo de asesino tenemos que ver todos esos elementos. ¿Pueden influir ambos, el padre y la madre? También. Pero en la mayoría de los casos, y se explica muy bien en Mindhunter cuando están hablando con Edmund Kemper, cuando dice, si mi madre me hubiera querido una sola vez, si no me hubiera humillado, probablemente la hubiera perdonado la vida.
Recuerda que el estrangulador de Boston la interpreta Tony Curtis, que además se alejaba del papel de guaperas y realmente da miedo en la película. Tenemos una pregunta de Twitter que te hacen. ¿Existen más casos de los que creemos quienes no lo vemos habitualmente? Más casos de asesinos en serie, es decir, ¿hay más asesinatos de los que los medios de comunicación damos a conocer y que vosotros desde el ámbito profesional conocéis? En España no tantos, en otros países como Estados Unidos sí. Ahora pensad que todo lo que no sale en la prensa o que no está en Internet parece que no existe, pero sigue habiendo delincuentes que no han sido atrapados, sigue habiendo miles de personas desaparecidas en nuestro país, siguen apareciendo a diario fotos de menores en páginas de pedofilia digital y están ahí ocultos, no se sabe quiénes son. Entonces, una cosa es saber todo lo que ha ocurrido, tener un nombre, identificar a un criminal, y tenemos toda esta otra violencia oculta en muchísimos ámbitos. No solo estoy hablando del ámbito de la violencia hacia la mujer, estoy hablando de violencia hacia los niños, hacia el maltrato a los ancianos, la pedofilia digital, la trata de personas, y están por ahí, están entre nosotros toda esta gente. Una última pregunta ya para acabar, porque le están esperando en el club de lectura. ¿Cuál es el caso que más te ha afectado a ti? Porque ayer hablábamos, en Petit Comité tuvimos una charla sensacional en la cena con el coronel Baños. El caso Alcácer, por ejemplo, pero hay un caso especial que a ti te ha marcado, ¿no? A mí yo he estudiado e investigado mucho a María Ángeles Molina, Angie, la asesina de Ana Páez, porque estuvo 2 años planificando el crimen perfecto y casi lo fue. Casi lo fue, la pillaron por una estupidez, pero casi fue el crimen perfecto. Y esta mujer, fijaros que una de las cosas que hizo, que es increíble, que esto parece que pasa en Estados Unidos, y jolín, los americanos, ¿qué asesinos tienen? No. Esta mujer, para que lo que quiso fue escenificar y que pareciera la escena del crimen algo diferente a lo que había ocurrido, contrató a 2 gigolós, dijo que por favor eyacularan en 2 frasquitos, en 2 probetas. Después se las guardó y cuando asesinó a Ana Páez, la desnudó, la puso una bolsa de plástico en la cabeza atada con cinta para que pareciera, lo que he comentado antes, un juego sexual, esta práctica de autoeroticismo que es la hipoxifilia, y vertió estos restos biológicos en la cavidad vaginal y en la cavidad bucal. Dejó una peluca negra, unas botas altas de tacón, porque lo que parecía, aquella escena del crimen, es que había sido un juego sexual consentido que había salido mal. La planificación de Angie fue brutal. Consiguió estafar más de 1.100.000 euros, que por cierto no se sabe dónde están. Está cumpliendo prisión en Barcelona. Y me impacta porque cuando la vi en el juicio es la frialdad que habéis visto de Aníbal Lecter en una mujer que iba cada día maquillada, peinada y que negó en todo momento su implicación en el crimen de Ana Páez. A pesar de tener todas las pruebas en contra. Estaba todo allí. Podríamos estar horas, ¿verdad?, hablando con Paz Velasco. Bueno, pues un fuerte aplauso. Gracias por estar aquí. Qué maravilla. Muchas gracias. Bueno, es un lujo escucharla y la de cosas que nos puede... Bueno, por supuesto, yo estoy convencido que tanto César como Dolores el año que viene quieren que estés aquí. Y creo que todos aquí también, ¿verdad? Bueno, la dejamos que vaya al club de lectura, también a las fotografías. Muchísimas gracias, Paz. Ha sido un lujo escucharla en la mente del asesino. Aquí, gracias. En la mente del asesino y sobre todo de qué manera nos lo explica también, ¿no? Una persona que está vinculada de una forma profesional a todos estos casos.